Ok, hola a todos, bienvenidos a JT Informa. Hoy estamos conectados por nuestras diferentes plataformas digitales. Estamos conectados a través de YouTube, Facebook, estamos en Instagram en vivo y en directo y también a través de TikTok. Hoy vamos a hablar sobre el debate que sucedió el día de ayer referente a la reforma pensional y a explicarles también es la diferencia entre que se dé el aumento, ya sea por la reforma pensional o por el gobierno nacional. Vamos a explicarles dos formas porque ahí han salido dos noticias sobre ese tema que aplican hacia lo mismo, hacia que el programa Colombia Mayor se aumente y les queremos explicar cómo sería o cuál sería la diferencia. ¿Listo? Entonces, esta información, los que nos ven a través de TikTok, estamos en YouTube y Facebook. Si quieren mirar de pronto la imagen completa que estamos mostrando ahorita en vivo y en directo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias de estas dos formas de que el programa Colombia Mayor aumente o que tenga un aumento? El gobierno había planteado o ha planteado siempre que el aumento del programa Colombia Mayor se puede dar a través de la reforma pensional, en la cual la reforma pensional entrega un subsidio que se llamaría, llegado el caso se apruebe, renta básica solidaria, que va dirigida para adultos mayores de 65 años y hablaron sobre ese monto de 223.000. Ok, ese proceso de debate de la reforma pensional aún sigue en el Senado de la República, por ahora están en plenarias y ayer hubo un debate que no fue como tan satisfactorio para la población adulto mayor porque al final se suspendió, pero esa no es la única salida, porque nosotros le decíamos a Prosperidad Social, en la ocasión cuando tuve la oportunidad de preguntarle a Prosperidad Social, a la anterior directora, que qué pasaba si la reforma pensional no avanzaba. Entonces los adultos mayores de Colombia Mayor se quedarían sin aumento porque realmente lo necesitan. Entonces la respuesta que ellos daban era que si no pasaba, pues ya Prosperidad Social tendría que buscar a través del presupuesto o a través de los recursos que tiene el gobierno nacional, cómo buscar la manera de aumentarles directamente a ellos con el dinero que ya hay, porque la reforma pensional es una forma de buscar más recursos que va a poder cubrir a más adultos mayores que los que están pagando hoy Colombia Mayor y pues aumentar el subsidio. Entonces, esa fue la gran noticia que en días anteriores, el pasado 22 de febrero, Prosperidad Social publicó, la entidad que administra los programas sociales. Esta publicación que les compartimos el pasado 22 de febrero es diferente a lo que tenga que ver con la reforma pensional. En esa ocasión, la entidad Prosperidad Social en las redes sociales de Prosperidad Social, despidiendo a Laura Sarabia, la directora actual de la entidad, dijo que uno de los alcances o una de las metas que cumplió la dicha directora era que el programa Colombia Mayor hizo posible el aumento de la transferencia que paga de 80.000 a 223.000 mensuales, garantizando el ingreso por encima de la línea de la pobreza extrema. ¿Qué quiere decir? Que con estas declaraciones que dio el pasado 22 de febrero Prosperidad Social, buscó la segunda opción. La primera es la reforma y la segunda pues es con el presupuesto general. O digamos que la primera o la más fácil era que el gobierno nacional actual con decreto, con la entidad, aumentara ellos mismos los recursos, con los recursos que ya hay, pues aumentaran el pago. Entonces esa fue como la opción que publicamos, que ya Prosperidad Social ha dicho, ha comunicado que va a garantizar el aumento del programa. Sabemos que hay inquietudes y preguntas que aún no se las hemos podido resolver, referente a partir de cuánto, a partir de cuándo, primero que todo, cuántos hogares. Por ahora Colombia Mayor les paga a 1.600.000 adultos mayores. Y esto se espera pues saber esa información en los próximos días. Si nos pudimos comunicar con la trabajadora en prensa de Prosperidad Social, Paola Mejía, y nos han dicho que en los próximos días ellos estarán
dando más detallada toda la información de esa publicación que hicieron, porque si la publicaron es porque ya tienen los recursos, porque ya buscaron la manera de cómo organizar el dinero. De eso tiene que ver con la armonización de las transferencias monetarias que desde el año pasado han venido hablando, de que las transferencias monetarias se integran, por eso renta ciudadana y devolución del IVA se integraron. No sé, de esa manera pues pudieron liberar algunos recursos para que pudiera tener más presupuesto el programa Colombia Mayor y pudiese aumentar. Pero entonces esa es la primera forma o la primera salida que tiene por ahora y que Prosperidad Social pues anunció que de esa manera va a entregar los recursos. Hay un tipo de ambición más grande que tiene que ver con la reforma pensional, que si llegó al caso pues se apruebe, va a tener más recursos de los que ahorita pudiera dar Prosperidad Social con el presupuesto general y que pues va a abrir más cupos. Como les digo, ahorita le están pagando a 1.600.000 adultos mayores. Si logran aumentar, vamos a mirar si aumentan para todos esos 1.600.000 el pago para todos los beneficiarios o si alguna parte o a partir de cuándo, pues en este año. Ya con la reforma pensional es más ambiciosa porque tiene más recursos y llega a 3 millones de adultos mayores de 65 años y de esta manera pues los mayores de 65 años recibirían el pago pues que ellos habían anunciado y los menores de 65 años pues seguirían recibiendo el programa Colombia Mayor. Entonces esa es la aclaración que sí les quería dar a entender a los adultos mayores del país que estaban diciendo, vea, otra vez volvieron a publicar de que iban a aumentar, pero la última publicación que hicimos el pasado 22 de febrero que dio Prosperidad Social quiere decir es que ya tienen los recursos y sí van a aumentar, o sea, lo que estamos esperando es a partir de cuándo, pero que sí van a aumentar por lo menos en este año el programa social. Ya el tema de la reforma pensional, que es un tema más complejo que se tiene que debatir en el Senado, en el Congreso, en plenaria, que inclusive ayer hubo un debate y por falta de quórum no se pudo hacer las votaciones de los impedimentos que tienen algunos senadores de la República, en los cuales pues para ellos no les permite participar en el debate y votar si sí o no se aprueba. Lo que pasó fue que varios senadores se salieron del recinto, se salieron del Senado cuando tenían que votar y entonces no votaron. Y como se salieron muchos, pues quedó por falta de quórum, se refiere cuando no hay suficientes senadores para que pueda ser legítima la votación del decreto o del artículo, o en ese momento, ayer estaban votando por unas imposiciones que los senadores pues no podrían participar y unos votan que sí las aceptan o que no las aceptan. Y si sí las aceptan, pues el senador no puede participar, o si no las aceptan, el senador sí debe participar. Pero lo que pasó ayer fue que en el debate del Senado, la gran mayoría o varios de oposición o que no están de acuerdo a la reforma pensional que está promoviendo el gobierno nacional, pues se salieron de la oficina, se salieron ahí del Senado y por falta de representantes de senadores, pues se tuvo que suspender ese debate que tenían el día de ayer y pues se quedó pendiente para reagendar. Y lo que entendí sobre ese debate fue que la presidenta del Senado, porque en el Senado hay una presidenta que se encarga pues de organizar todo el Senado, dijo que los van a solicitar por medio de la secretaría para que ellos votaran, o sea, por medio como de no presencial, sino por correo, que los que no estuvieron votaran para que terminaran de esas oposiciones que tenían los senadores por las cuales no votar. Les quiero dejar a los de TikTok, los invito a que nos vean a través de YouTube y Facebook, porque de pronto no vayan a escuchar bien o no pueden ver lo que les estoy mostrando en pantalla a través de YouTube, Facebook e Instagram, pero eso fue lo que pasó ayer. Directamente la plenaria del Senado se da por finalizada la sesión y se citará por secretaría para continuar con la votación de la reforma pensional. Bueno, se va a volver a citar por medio de la secretaría del Senado cuando van a abrir nuevamente las votaciones para que sigan el proceso de la reforma pensional. Esos procesos del Senado, cuando no están de acuerdo las dos partes, tanto de oposición y tanto de los que son del gobierno, los que están presentando las reformas, pues se hacen complejas
porque unos jalan para un lado, otros jalan para otro lado y no se ponen de acuerdo. Y voy a colocarles algunas declaraciones de los senadores para que ustedes vean cómo es el tema de la reforma pensional. Por ahora, el punto más en desacuerdo que hay de medio de los senadores es que uno de los artículos dice que los trabajadores que ganen por encima de 3 salarios mínimos, menos de 3 salarios mínimos, deberían pasar al régimen público, a Colpensiones, que es la entidad que administra las pensiones públicas. Hay otros fondos de pensiones privadas que administran la gran mayor parte de las pensiones de Colombia. Y una proposición se quiere decir cuando el gobierno presenta una propuesta de reforma pensional, pero otros senadores o otros partidos políticos diferentes al del gobierno presentan una propuesta diferente, mejor para ellos, mejor, y entonces hay otras proposiciones que dicen que los salarios para Colpensiones deberían ser menores a 1,5 millón, un salario y medio, más o menos por ahí 1.700.000. Aquellos hogares que ganen un salario de 1.700.000 deberían cotizar pues en Colpensiones. Voy a colocarles las declaraciones del ministro del Trabajo, del Ministerio de Hacienda, que publicó el Ministerio de Trabajo, donde dice que mediante un comunicado el Senado de la República emitió concepto favorable al artículo de la ponencia propuesta por el segundo debate de proyecto de reforma pensional, donde el ministro de Hacienda dice que el gobierno nacional sí tendría los recursos para cubrir la pensión de los colombianos en unos años. Tengamos presente que más que se entregue pues ese subsidio a los adultos que no tienen pensión hoy, que no se lograron cotizar o grabar pensión, es que también está en juego las pensiones de los trabajadores que sí han cotizado pensión y que tienen miedo o lo manejan desde ese punto, que al pasar los recursos de entidades privadas a esos recursos a entidad pública, pues se preste para temas de corrupción, donde pues en muchos casos se ha visto que las administraciones públicas, los trabajadores que administran esas entidades públicas, pues ya sea por medio de senadores o los mismos administrativos, utilizan esos recursos mal debidos y lo que hacen es robarse la plata, el tema de la corrupción. Voy a colocarles un video del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Hacienda. La diferencia entre ser informal o formal en Colombia es que las personas coticen o no coticen en pensiones. Que está demostrado que el sistema está haciendo agua y que necesita salvavidas. Aquí la discusión es y cómo hacemos, y este es el objetivo de la reforma, para atraer a que los colombianos tengan mayor certeza en que tienen que ahorrar para la vejez y que debe comenzarse a hacer temprano. Y aquí la diferencia es que cuando se apruebe la reforma y lleguen a Colpensiones solo va a tener 1.2 de costo de administración. El resto va para pagar pensiones. Hoy 4.5 se queda en costos de administración, seguros y otras cosas. El costo fiscal de la reforma genera ahorros. Por el derecho a una vejez. Bueno, aquí están hablando puntos diferentes de vista y donde dice que en Colpensiones se puede manejar menos costo de administración de los que manejan algunas entidades privadas de pensiones. No sé si ustedes las conocen, pero no les voy a mencionar, pero los que cotizan pues saben en dónde es que están cotizando pensión. Otra declaración de una proposición, lo que quiere decir de otra propuesta diferente al gobierno para la reforma pensional, es de la señora Norma Hurtado Sánchez del partido de la U, un partido diferente al del gobierno, donde ellos dicen que puntualmente deben reducir el umbral de cotización del pilar contributivo a 1,5 salarios mínimos, ayudará a garantizar los recursos a largo plazo para quienes lo necesitan. Puntualmente, pues los recursos necesarios para quienes no tienen pensión, que sería el subsidio pues de adulto mayor, renta solidaria, una renta básica solidaria para los adultos mayores. En el año 2052 se proyecta que 4,9 millones de adultos mayores podrían beneficiarse, mientras en el año 2100 se estima que serían 6,7 millones de adultos mayores beneficiados con un ingreso digno a su vejez.
En este orden de ideas, pues es otra propuesta y ese artículo es uno de los más complejos, que es donde los que tienen contribución o los que cotizan pensión deberían pues cotizar desde 1,5 salarios mínimos, un salario y medio. Los que ganan de ese salario para abajo deberían cotizar pues en un fondo público que es Colpensiones. Vamos a escuchar las declaraciones nuevamente de esta señora y más que todo se hizo fue en un noticiero. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol. Ayer les conté que en la Casa de Nariño se habían reanudado las reuniones informales de un comité político de solo 5 o 6 personas que se reúnen con el presidente Petro para adoptar tácticas políticas para mejorar la gobernabilidad. Me cuentan que la principal conclusión de esa reunión, que vamos a ver si se cumple, es ser más pragmáticos en las reformas sociales que tramitan en el Congreso, porque el gobierno no ha logrado conseguir mayorías para apoyar los textos tal como se presentaron. Y la tercera es que el ministro de Hacienda ha dado señales de aceptar los términos de la ponencia de la senadora del partido de la U, Norma Hurtado, sobre la reforma pensional, que tendría mayoría en la Comisión Séptima del Senado y básicamente propone que el umbral para que la contribución al sistema sea obligatorio sería de 1.5 salarios mínimos y no de 3, como originalmente lo proponía el gobierno. Si el ministro Bonilla acepta ese cambio, esa reforma casi que con seguridad podría aprobarse. Bueno, eso es un reportaje que fue publicado el 27 de febrero. Ayer 28 fue que hubo el debate, que como les dijo, no se pudo terminar o no se pudo hacer unas votaciones porque algunos senadores que no están de acuerdo con la reforma se salieron de la sala y no quisieron votar. Entonces, por falta de senadores, eso quedó puntualmente por fuera. También aquí pues tenemos las declaraciones de diferentes senadores de la República antes de comenzar el debate, donde puntualmente pues el periodista del Senado les estaban haciendo unas preguntas sobre su postura sobre esta reforma pensional. Ahí hay parte y parte, ¿no? Diferentes partidos políticos del país en los cuales pues unos dicen que sí están de acuerdo, otros dicen que no están de acuerdo, otros dicen que la deben archivar y hay varios senadores del gobierno del país, porque ahí van mezclados todos juntos, pues estuvieron ahí pendientes. Entonces, a la hora de la votación, los que nos están viendo, ahí como pueden ver, dan un tiempo de 20 minutos a más tardar para que todos voten, y como podemos ver, hubieron presentes 49 senadores nomás el día de ayer, de los cuales pues habían asistido 77. 49 votaron, 44 dijeron que sí, 45 que no, total de votos 49, y como hubo una gran mayoría que no asistió o estaba ahí y se salió, pues esto no se pudo llegar a terminar de concluir esas disposiciones en las cuales es un trámite largo y duradero que las familias deben estar pendientes. Una de ellas, no sé si ustedes la conocen, es la senadora Paloma Valencia, en la cual pues después de que pasó esto que ustedes vieron aquí, de que no hubieron suficientes senadores para hacer la votación de esas disposiciones que estaban, de esos impedimentos, perdón, son impedimentos, es la senadora Paloma Valencia, en la cual pues ella subió un video en sus redes sociales después de lo que pasó. Dice, lo que dijo la señora Paloma Valencia, dice: 0 y van 2, logramos hundir el quórum para detener la discusión sobre la reforma pensional. Estén atentos de cuáles de los senadores están haciendo quórum al gobierno para que pase esa reforma que vuelva al país absolutamente inviable. Ella le dice que la reforma pensional para ella es inviable. Vamos a escuchar las declaraciones que dijo. Nuevamente volvemos a tener éxito con nuestra estrategia de levantar el quórum. 0 y van 2. Ya van 2 sesiones que no se logra el quórum. Y a eso que suspendieron, faltando 5 segundos, una votación donde no iba a haber quórum. Hay que estar muy pendiente de los que están haciéndole el quórum al gobierno. Ya revisó si su senador es de los que está ahí, ya revisó si su partido es de los que está ahí. Estén muy pendientes, escríbale a sus senadores, a su partido. Hay que hacer presión, porque no podemos dejar que nuestros hijos, que nuestros nietos vayan a recibir un país absolutamente inviable. Ustedes se imaginan lo que es de ver
el 168% del PIB, es un país que es inviable, es un país que estamos matando desde ahora para que lo entierren las nuevas generaciones de colombianos. Hay que ser responsables con el futuro de Colombia, de nuestros jóvenes y de los colombianos que están por venir, firmes en la lucha contra esta reforma. Bueno, ahí se han desatado diferentes declaraciones o comentarios después de las declaraciones de ellos, porque muchos pues dicen que pues no es la forma de debatir, o si ella no está de acuerdo con la reforma pensional, pues al salirse del Senado, pues lo que hace es que nadie vote o no se puede votar, y lo que hace es pues perder el tiempo a los demás senadores, perder también gastos, recursos públicos, porque a ellos se les pagan para que hagan en el debate, pero las opciones o las formas que ha tomado la senadora es salirse para no votar, y se salen varios senadores. Entonces lo que sucede es que no hay suficientes senadores para que sea válido la votación, y a eso se le denomina quórum, que no hay suficiente trabajo. Ahora otras declaraciones, estas por parte del gobierno, que fue la ministra del Trabajo, quien pues ha estado tramitando esa reforma pensional desde el gobierno nacional, el representante pues del gobierno Petro, por decirlo así, ¿no? Lo que dijo: invito a los congresistas a que hagan presencia y vengan a debatir. El Ministerio del Trabajo, la ministra del Trabajo, Gloria Ramírez, durante la citación al segundo debate de reforma pensional del Senado de la República. Ya es el segundo debate en plenaria. Por ahora están votando unos impedimentos, no han pasado ni siquiera los impedimentos, que son como 4 bloques de personas que dicen que no pueden participar porque tienen convenios con algunos trabajadores o empresas que tienen que ver con el tema de pensión, y después pasan a debatir los diferentes artículos que aún no han estado de acuerdo. Entonces es un proceso que se demora, y vamos a escuchar las declaraciones de la ministra. Reitero el llamado al Senado de la República, a los congresistas, es que hagan presencia y vengamos a lo que nos toca, a debatir y a presentarle propuestas al país. Y finalmente podamos tener una reforma pensional que, como he dicho hasta el cansancio, la necesita el país. Los más de 2.800.000 abuelos y abuelas que no tienen un ingreso para vivir con dignidad están pendientes de esta reforma, y desde luego los colombianos y colombianas para poder dignificar su vejez. Bueno, esas son las declaraciones de la ministra de Trabajo, en donde puntualmente pues dice que deberían debatir. No sé si los opositores a la reforma no tienen como otra propuesta, o no sé si están en poco número de opositores, lo cual pues les dice si, o piensan que si se quedan dentro del debate, así voten no, pues esto perderían o no lograrían votar por el no. Otras declaraciones puntualmente es de el senador Wilson Arias, no sé si lo conocen, pero también se refirió a los senadores. Recuerdo que se deben presentar impedimentos por tener un familiar afiliado con pensiones, y pues hablaron de los impedimentos, que hay muchos impedimentos de diferentes senadores. Los espero más activos denunciando los verdaderos tentáculos de la gran capital farmacéutica y de salud en el Congreso. No saquen pretextos para eludir los debates. Vamos a ver lo que dice el señor Wilson Arias. A mis colegas congresistas que alegan un impedimento porque tienen un familiar afiliado a Colpensiones, les recuerdo que los impedimentos se basan en supuestos beneficios particulares, directos y actuales sobre el congresista, que no sobre todos los familiares, porque si no, no podría legislarse en Colombia. Los invito a un debate democrático, serio y de cara al país sobre la conveniencia de los debates y de las reformas sociales que hoy se presentan a consideración del pueblo colombiano. Ok, esas fueron las declaraciones del señor Wilson Arias, también es senador de la República, y vamos a mirar uno de los argumentos que dice un senador, puntualmente es del Partido Liberal, que se llama Juan Pablo Gallo, donde anuncia que votará contra la reforma pensional, o sea, va a pedir que no se apruebe esa reforma pensional, que se archive, que se cierre, y pide a sus compañeros de la bancada que voten negativamente, que no voten a favor. Vamos a mirar por qué él dice que no, o por qué los invita, más que sea. He tomado la decisión de votar negativo el proyecto de reforma pensional. Este proyecto no resuelve los problemas de cobertura, antes por el contrario, incluso se pueden ahondar. No resuelve los problemas de sostenibilidad. De hecho, el pasivo pensional crece a un ritmo muy grande. Y tercero,
tampoco disminuye las contradicciones que en términos de equidad siempre ha tenido nuestro sistema pensional. En resumen, genera más problemas de los que resuelve. Bueno, ahí están breves las declaraciones del señor. Vamos a escuchar otra declaración que sí es a favor, es por parte del senador David Rosero. Dice, empezó la discusión sobre la reforma pensional en el Senado para que no caigas en fake news, falsas noticias. Acá respondo a algunas de las inquietudes principales que nos han hecho y los invito a compartir, dice el señor David Rosero, senador de la República. Acá respondo a las preguntas que me hicieron sobre la reforma pensional. ¿Se aumentará la edad de jubilación? No, por ningún caso. Sigue igual como está. 57 para mujeres, 62 para hombres. ¿Se aumentarán las semanas para cotizar? No. Continuarán el número de semanas que hoy tenemos en Colpensiones, 1.300 semanas. Esta es muy importante. ¿Qué pasará con los adultos mayores que no pudieron completar el tiempo o no cotizaron? Para hombres mayores de 65 años y mujeres mayores de 62 años recibirán 233.000 pesos mensuales, aumentando casi el 200% de lo que hoy reciben. Y para aquellos adultos mayores de 65 años que cotizaron entre 150 y 1.000 semanas tendrán el apoyo de hasta un bono económico de un 80% de un salario mínimo mensual vigente. ¿Esta reforma beneficia a las mujeres cabeza de familia? Total, completamente. Por cada hijo una mujer recibirá hasta 50 semanas, máximo 3 hijos. ¿Tendrán beneficio las familias con hijos en condición de discapacidad? La madre o el padre que tengan un hijo en condición de discapacidad tendrán derecho a solicitar la pensión especial de vejez. ¿Van a ser afectados los jubilados actuales? ¿Se les va a quitar la pensión? Nunca. Eso es un mito, una mentira que han querido propagar. A los pensionados actuales nunca se les quitará ningún tipo de derecho. Por último decir, en Colombia solo 1 de cada 5 personas adultas mayores logran pensionarse. Es el momento de hacer el cambio del sistema pensional, por el bien de nuestras familias, por el bien de nuestros hogares y adultos mayores. Bueno, no. Aquí en las declaraciones del senador da unos puntos importantes. No aumentan la vejez, no aumentan las semanas de cotización. Está por parte a los adultos mayores que coticen y de pronto no se logran pensionar o algunos que ni siquiera nunca cotizaron. Lo del tema del subsidio de la renta básica solidaria, 223.000, y aquellos que cotizaron o les faltaron cotizaron más de 150.000 semanas, aquellos que cotizaron más de 150.000 semanas, pues recibirán inclusive mayores de 65 años que cotizaron cerca de 150.000 semanas, recibirán un bono económico que llegaría pues hasta el 80% de un salario mínimo. Y referente a las mujeres, tengan en cuenta que esa reforma, por cada hijo, a las madres, o sea, a las mujeres madres que tengan hijo, por cada hijo serían 50 semanas. O sea que máximo 3 hijos. Si tienen más de 3, pues solamente le van a contar 3. A esas mujeres o las mujeres madres, si tienen 3 hijos, pues serían equivalente a 150 semanas por cada uno de los hijos. Y también para los discapacitados, padres discapacitados, que tengan hijos discapacitados tendrán una especial pensión a la vejez, puntualmente. Las declaraciones del señor David Rosero. Y por último, les voy a colocar las declaraciones de Marta Peralta. Es una de Marta Peralta Piuyú, una senadora, y principalmente es la que presentó esta reforma pensional, la cual se está debatiendo por parte del gobierno nacional. Y dice lo siguiente, bueno, eso lo dijo el día de ayer, apenas terminó ese debate en el Senado donde se suspendió y se quedó pendiente una nueva citación para el nuevo debate en plenaria. Dice, nuevamente se aplaza el debate de la reforma pensional en el Senado por falta de quórum. No pudimos continuar votando los impedimentos. Esperamos que la próxima sesión de la plenaria del Senado se comprometa con la asistencia y participación e iniciemos el debate con argumentos. La reforma pensional busca un sistema integral para la protección del adulto mayor. Vamos a escuchar las declaraciones. Bueno, nuevamente hoy fuimos citados para continuar en la votación del bloque de impedimentos. Solo pudimos avanzar en un bloque más. Como ustedes pueden ver acá, solo logramos 53 votos. Nos hizo falta un voto para aprobar el segundo bloque de impedimentos para la sesión de hoy. Habían 4 bloques de impedimentos. Entonces, nuevamente se aplaza y se levantó la sesión. Esperamos que el Congreso de la República, el Senado, pueda
realmente darnos la oportunidad de debatir el proyecto de ley de reforma pensional que busca crear un sistema de protección integral para la vejez. Bueno, nuevamente hoy... Ok, esas fueron las declaraciones puntualmente de ayer para que ustedes sepan qué más o menos fue lo que pasó. Y aquí hay un video también de la señora Marta Peralta, en donde pues ella da los puntos importantes de la reforma pensional referente a ese tema. Ahí se piensen, bueno, aquí fue un tema que más que todo lo voy a dejar. Para concluir y para que todas las familias, ahí les hice el resumen del debate de ayer de la reforma pensional, en qué concluyó. Y como les dije al principio, de pronto a los que se acabaron de conectar, tengan en cuenta que había dos formas de que el gobierno actual hiciera ese aumento de el programa Colombia Mayor. La primera era que el gobierno nacional, con el presupuesto que tiene, con la plata que tiene ahora, con el presupuesto general de la nación o a través de decreto, hiciera ese aumento. ¿Listo? La segunda forma, la primera forma es que el gobierno nacional, ya sea a través de Prosperidad Social o a través del presidente con un decreto, otorgara esos recursos del presupuesto general de la nación, lo metieran al programa Colombia Mayor, les dieran más recursos para que ellos pudieran aumentar el valor del subsidio. El otro es la reforma pensional. Como podemos ver ahorita, la reforma pensional está acá. Vamos a mirar cuándo va a ser el próximo debate y si realmente avanza y si realmente en unos meses se logra aprobar. Pero la primera opción ya la dio el pasado 22 de febrero Prosperidad Social, anunciando que se hizo posible el aumento de la transferencia de 80.000 a 223.000 pesos mensuales, garantizando el ingreso por encima de la línea de la pobreza extrema a los adultos mayores. Entonces, la primera opción ya la otorgó el gobierno nacional a través de Prosperidad Social con esa publicación. La entidad, como les dije anteriormente y hoy se lo repito, ha dicho que en las próximas semanas, próximos días, estará dando el detalle de esa información, de cómo se dio ese aumento, cuánta plata va a invertir, cuántos adultos mayores van a verse beneficiarios, cuántos pagos van a hacer durante este año, a partir de cuándo van a iniciar. Y vamos a estar súper pendientes porque esa es la gran noticia, que ya por parte del gobierno y por parte de Prosperidad Social se aprobó. Ya más adelante estaremos pendientes de lo que suceda con la reforma pensional, porque la reforma pensional pues es más grande, abarca más beneficiarios y va a tener siempre ese presupuesto para los adultos mayores. Eso es lo que les quería compartir para que tengan presente. Salud especial a través de YouTube, Facebook, Instagram y aquí a través de TikTok sobre los adultos mayores. Más preguntas que nos están dejando en TikTok. En un próximo envío, cuando hablemos de renta ciudadana y evolución del IVA, pues nos estaremos conectando para solucionar sus inquietudes. Muy buenas